Década del 80, sí, mediados de los 80, sí. En verdad me gustaba muchísimo la música rock. Es que, a ver, pasó en mi casa que mis padres eran muy oyentes de radio, porque les gustaba muchísimo el tango y por tanto escuchaban mucha radio donde se oía tango. Entonces yo me hice también oyente de radio, pero claro, empecé a buscar las músicas que me gustaban a mí. Y en este caso, por ejemplo, escuchaba en aquellos años Radio del Plata, que no tenía programación diferenciada en AM y FM, iba a la misma programación y acá llegaba la señal de AM con alguna dificultad, pero llegaba y se podía oír, por ejemplo, por las noches El Submarino Amarillo, que era el programa donde empezó Lalo Mir, Elizabeth Bernassi, esa gente que era muy joven en ese momento y recién arrancaban en la locución prácticamente, y tenían unos programas bárbaros. Trabajaba Tom Lupo también. Bueno, en ese... yo tendría ahí 12 años, algo así, 13, y me marcó de una manera muy fuerte, con lo cual me gustó mucho la música rock y me gustó mucho la radio. A partir de eso, las dos cosas juntas, como las veo como muy emparentadas, ¿no? Después pasaste por la radio, vamos a hablar de ese tema, pero nos quedamos un poco en el rock. ¿Quiénes eran las figuras que te gustaron en aquel momento? Tantos. Creo que como mucha gente de mi generación, a lo mejor yo entré por Sui Generis. Creo, no sé, no lo recuerdo con exactitud, pero sospecho que por ahí vino un poco la mano. Ya no existía Sui Generis, la banda se había desintegrado, el dúo se había disuelto, pero ciertamente era un dúo que escuchaba mucho. Y después fui siguiendo mucho la carrera de Charlie. ¿Sí? La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, bueno, lo que hizo como solista, un ídolo absoluto, un tipo para mí, bueno, brillante, un músico, que no voy a decir nada que no haya dicho mucha gente, incluso mucho más conocedora de música que yo, sobre Charly García, ¿no? Sobre su oído absoluto, su capacidad para crear, su sensibilidad como artista. Me parece que Charly García es brillante. Y bueno, luego, por supuesto, fui escuchando otras bandas de rock. Me gustaba muchísimo, particularmente el rock cantado en español, por tanto me gustaba mucho el rock que se hacía en Argentina. Hay un rock argentino que tiene una impronta muy propia de nosotros, más allá de que toma elementos del rock norteamericano, del rock inglés, en verdad está muy instalado en nuestra cultura. Es un rock muy, digamos, argentino, como se le dice, y creo que hoy sigue siéndolo así. Pero bueno, en aquellos tiempos, donde todavía era un poco incipiente, no tanto, pero un poco incipiente, me parece que era más evidente eso, ¿no? Y además de Charly, ¿qué otros nombres, por ejemplo? El Flaco Spinetta, que voy a nombrar, y Fito Páez. De Fito Páez fui un absoluto fan, pero enfermo, un fan enfermo, al punto tal que me acuerdo que yo me debería vestir parecido. Y tenía el pelo largo, por eso digo que alguna vez tuve pelo. y a pesar de no tener semejanzas, creo, con Fito Páez, evidentemente habría una actitud corporal, una manera de vestirme y el pelo largo. Y alguna vez una persona me dijo, me acuerdo en Benito Juárez ocurrió esto, porque yo en un tiempo estuve trabajando en una radio ahí, me dijo, hola Fito, me miró así como que, pero en plan, como te pareces, ¿no? Eso, así. Y recuerdo que un amigo había ido al cine a ver una película de Pino Solanas, de la cual ahora no recuerdo el nombre, en la cual trabaja Fito Páez. Y la novia de mi amigo le dice, ¿cómo se parece Fito Páez a Rubén? Y mi amigo le dice, no, es al revés, Rubén se quiere parecer a Fito Páez. Así que creo que es el tipo que más fuertemente me influenció. ¿Y te las sabes todas esas? Y no sé si me las sé todas, no me pidas que me cante una hora porque aparte sería un desastre, pero creo que sí, que me las sé, si no todas, casi todas. Y además es un artista al que aún hoy sigo. Por ahí no me pasa lo mismo con Los Redondos o con El Indio, que a lo mejor lo sigo, pero no tan de cerca. Fito es un tipo que cada cosa que va haciendo yo estoy cerca, incluso además, fíjate qué loco, porque a Fito también le interesa la imagen, le interesa el cine. Y también me ha interesado lo que él ha hecho desde ese punto de vista, digamos, desde el punto de vista del cine, que no ha sido muy masivo, no ha tenido gran éxito, pero bueno, a mí me ha interesado. Prueba tu cafecito, que está muy bueno. Bueno, bárbaro. ¿Sos un pacifista de alguna forma? Si te gusta Fito, por ejemplo, si te gusta Charly, que tienen también de alguna forma sus excesos, entre comillas, pero son
son gente que busca la paz, ¿no? En general, sí, yo creo que todos los letras artistas componedoras, digamos. Sí, me parece que es una cualidad del artista, ¿no? Yo creo que el artista lo que tiene es una persona sensible, sí, que lo que procura, lo que busca es un mundo mejor, un mundo en donde las personas nos entendamos mejor, donde ciertamente haya menos conflictividad, o el deseo de expresarse. Yo no sé si pacifista sería la palabra, pero me parece que bueno, sí, que son artistas, sí, que son personas sensibles. Me acuerdo de Piero, por ejemplo, con ese perfil, ¿no? Claro, bueno, Piero tiene otra onda, claro. Sí, Piero tiene otra onda, a quien también en alguna época escuché bastante, después un poco me alejé porque me interesó el sonido un poco más eléctrico, sí. Pero sí, también en algún momento lo escuché y si no recuerdo mal, creo que hasta lo vi en algún concierto acá en Tres Arroyos hace muchos años, yo era chico, pero creo que lo vi, sí. Después también me gustaba muchísimo Juan Carlos Baglietto, me sigue gustando. Baglietto me parece un cantante, me parece excepcional cómo canta Baglietto, siempre me gustó y bueno, y toda la etapa, digamos, posterior que vino con Lito Vitale, bueno, la verdad que me ha gustado mucho también. Vuelvo a la fotografía. Formaste una escuela de fotografía, le enseñaste la ABC a muchos jóvenes y gente grande que hoy son expertos fotógrafos que uno los ve por ahí en las esquinas buscando el motivo o el cuadro justo. Sí, bueno, afortunadamente sí, creo que puedo decir que es así. Yo empecé a dar talleres de fotografía en el año, en 1998 empecé a ayudarle a un profesor de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Colaboré un poquito con él. Ya en 1999 comencé a dar mis propios talleres en la escuela de Dani Duell, un amigo. Sí. Y a partir del año 2000 en el Centro Cultural y Biblioteca Popular José Ingenieros, y en la actualidad en la Casona, que bueno, es la misma institución, ¿verdad? O sea, son dos edificios, pero sigue siendo Centro Cultural y Biblioteca José Ingenieros. Son hermanos. Centro Cultural La Casona y Biblioteca José Ingenieros. Perdón, no te oí. Son hermanos, digamos. Sí, es la misma institución en realidad, sí, tal cual. Sí. Así que, bueno, llevo desde el año 2000 dictando talleres en ese lugar y sí han pasado muchísimas personas. Atravesamos además la transición de lo químico a lo digital, que fue una etapa súper interesante, porque bueno, significó como un reaprendizaje, entender el nuevo medio. Y bueno, en un principio eran muy pocas las personas que se interesaban en la foto, o digamos, muy pocas con relación a lo que al interés que hay hoy, ¿no? No es que eran pocas, era un número razonable para la época en donde hacer fotografía con una finalidad artística o como aficionado que busca algo creativo no era lo más corriente, no era lo más frecuente. Bueno, implicaba un costo, había que revelar rollos, había que comprar una cámara, en fin. Pero bueno, fue evolucionando la cuestión y sí, aquí llegamos ya con 21 años de dar talleres de fotografía y por tanto, sí, varias decenas de fotógrafos aficionados, algunos profesionales actualmente que han empezado conmigo, se han formado en mis talleres, otros que tienen inquietudes más artísticas, pero sí, muchos, unos cuantos. ¿Y has hecho también muestras? Sí, bueno, en general sigo haciéndolo, de hecho con mis alumnos exponemos todos los años, al menos una muestra hacemos, a veces hacemos dos, hemos hecho distintos proyectos, también he dado clases en González Chávez y de la Garma, en donde también hemos hecho exposiciones, en de la Garma incluso hicimos un proyecto fantástico que se pudo gestar gracias al empuje que tenían estos alumnos de la Garma y a la gran colaboración de la gente. El proyecto se llamó Censo Visual del Centenario de la Garma y consistió en fotografiar a los habitantes de todo el pueblo para el centenario de la Garma. Un trabajo que demandó prácticamente 2 años realizarlo y se hizo un CD o DVD interactivo. Las fotografías eran las personas que vivían en la vivienda y la vivienda de fondo, o sea que se hacía un doble registro, los habitantes al momento del centenario de la Garma y la fachada de la vivienda. ¿Y quedó un documento para todos los tiempos? Quedó un documento para todos los tiempos, sí, que en este momento estamos viendo
la manera de ver si se puede subir a la web, de crear una página web que contenga ese material para que esté accesible ya a todo el público, claro. Porque en principio se vendía ese DVD o CD, ya no recuerdo qué soporte era. Lo cierto es que se vendía y era a beneficio de la biblioteca de la Garma, que era, exacto, que es donde doy las clases de fotografía, ¿sí? Así que interesante, sí. Sí, está muy bueno. Las dos pasiones, es decir, la fotografía y el rock, ¿se unieron alguna vez? Es decir, ¿sacaste fotos de conciertos? Sí, me encanta, no sé si buenas, a mí me gustan. Me refiero a las expresiones de los cantantes o del músico en el momento que está apasionado tocando, ¿no? Sí, me encanta hacer fotografía de espectáculos, de música particularmente, pero de espectáculos en general, si fuera teatro también, danza, me encanta. Claro. Hay una cuestión, a ver, cuando uno va a hacer fotografía de espectáculos, corres con una ventaja genial, que es que ya están puestas las luces por gente que sabe iluminar. Sí, claro. Y tenés además arriba del escenario gente que, digamos, es histriónica o que tiene un comportamiento, una actitud que te permite lograr, o sea, uno lo que tiene que procurar es hacer básicamente dos cosas: exponer bien la fotografía y disparar en el momento preciso, ¿no? Cuando ocurre algo que luego le dé a la foto esa potencia, esa fuerza que por ahí uno desea transmitir, o esa emoción, ese instante, ¿sí? Así que la verdad es que es apasionante la fotografía de espectáculo, sí que me gusta mucho. Y la fotografía de espectáculo también propone el trabajo del paparazzi, el tipo que sale a cazar fotos un poco insólitas, en algunos casos para generarse algún problema. También, es verdad, pero también, siempre desde muy lejos, porque mucho teleobjetivo, así que están escondidos. Sí, claro. Y también la fotografía de guerra, hay fotógrafos que han ido al frente de batalla a sacar fotos. Muchísimos. Que han logrado documentos notables, ¿no? Sí, muchísimos. Es un tipo de fotografía que yo la verdad no me animaría jamás a hacer, además que tener un estado físico impecable. Y yo creo que muchos lo han hecho en algún momento. Creo que desde el ideal de documentar la guerra puede servir para que el mundo se pacifique. Yo creo que en realidad lamentablemente no aportó nada en ese sentido, hay que decirlo. Pienso que la fotografía no tiene la capacidad de hacer grandes cambios en el mundo, o prácticamente casi ninguno. Y quizás hasta con el tiempo lo que ha hecho la abrumadora cantidad de imágenes de conflictos y de gente sufriendo es quizás adormecernos un poco y quitarnos sensibilidad respecto a esas problemáticas. Me parece que casi que terminó ocurriendo un fenómeno opuesto. Se miran fotos de situaciones que son terribles y se dice qué bella imagen, no es como contradictorio. Es que en verdad es cierto, si uno lo analiza desde lo formal, la imagen es bella. Ahora, lo que está contando es dramático. Y para los fotógrafos de guerra pienso que también es un poco como una aventura. No sé si, alguna vez de hecho he escuchado a alguno decir, no sé si necesariamente lo viven como algo, como el drama que es, sino que lo viven como una experiencia que es una aventura para ellos. Sí. O la casa de la foto que te salve por tu vida, que te haga famoso en tu vida. Bueno, puede ser que algunos hayan buscado eso, no sé si todos. Hay muchísimos fotógrafos de guerra o de situaciones de conflicto extremadamente conocidos, algunos muy conflictuados. Muchos han perdido la vida ejerciendo esa profesión, pero por ejemplo, entre los conflictuados y fotógrafos de conflicto, hay un fotógrafo del periodo del apartheid en Sudáfrica, que es Kevin Carter, el famoso fotógrafo de el chico agazapado y el buitre detrás, que quizás alguna vez has visto. Bueno, ese fotógrafo tenía muchos, digamos, mambos personales, terminó suicidándose poco después de haber recibido un Pulitzer por esa imagen que comento. Después Robert Capa, un gran fotógrafo de guerra, tal vez uno de los pioneros, o no sé si pionero, en realidad pionero fue Roger Fenton, pero ya hablamos de hace muchísimo más tiempo. Pero Robert Capa fue, de la era moderna quizás el más trascendente, que muere en la Primera Guerra de Indochina cuando pisa una mina antipersonal. Claro. Bueno, un tipo también muy interesante
interesante, con una mirada sobre la fotografía y sobre la vida muy singular. Gente que participó, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, como Robert Capa, participó durante la Guerra Civil Española tomando claramente partido por el bando republicano, ¿sí? Porque veían el avance del fascismo en Europa, ¿no? Bueno, así que bueno, lo que sí hay en muchos fotógrafos de prensa y en muchos fotógrafos que se han dedicado al conflicto bélico o a las situaciones de conflicto, evidentemente un gran compromiso con lo humanitario, un gran compromiso ideológico, político, con evitar que los terribles dramas de la humanidad por lo menos digamos, crezcan. No creo que lo hayan logrado evitar, pero al menos en algún momento lo hicieron, lo visibilizaron. Creo que lo que sí pasa hoy es lo que te decía antes, que se ha vuelto, no lo digo yo, lo dice una intelectual norteamericana que se llamaba Susan Sontag, estas imágenes ya nos han anestesiado, de tanto ver fotografía de dolor, de sufrimiento, ya no nos provocan el impacto que nos provocaban originalmente, ¿no? Hablando de la vida, paso a otra etapa de tu vida, la radio. ¿Has hecho radio aquí? ¿Has hecho radio en Benito Juárez? Sí, sí.